gobierno no puede quedarse quieto. O sea, tenemos un problema de ingresos grave, ¿sí? Lo tenemos que reconocer, no nos vamos a quedar quietos. Vamos a agotar todas las fórmulas y propuestas que podamos tener. Inversión forzosa es una propuesta, vamos a traerla al Congreso. Y la mejor garantía de esos recursos, porque hay que decirle al país, ahí no está en riesgo el ahorro de los colombianos y el presidente no está dando la orden de expropiar esos recursos. Es la voz de Alexander López, el director de Planeación Nacional. María Fernanda Tarazona, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo el director de Planeación Nacional? Buenos días. En vivo la FM de RCN desde el centro de Bogotá. Pues mire, Luis Carlos, de acuerdo con lo que dijo pues el director de Planeación Nacional, Alexander López, es que el gobierno radicará en el Congreso un proyecto de ley de inversión forzosa que tendrá como propósito que el sector bancario destine un porcentaje de la cartera para brindar créditos a una tasa de interés más baja en sectores como energías renovables, infraestructura y turismo. Afirmó que con las inversiones forzosas se busca tener mayores herramientas para la reactivación de la economía en el país, que se espera que crezca para este año entre un 1,7 y un 2%, así como también entregó un parte de tranquilidad a los clientes diciendo que en cualquier momento podrán retirar el dinero, y agregó que esto en ningún momento se trata de una expropiación. María Fernanda Tarazona para la FM de RCN, las noticias como son. Pero entonces aquí quedé confundido, Darcy, Juan, compañeros. Juan Fernando Cristo había dicho ayer que no. Pues Luis Carlos, es que como en este gobierno los altos funcionarios no se comunican entre sí y le juegan a la opinión pública a que uno dice una cosa y el otro lo desmiente, lo de Alexander López es categórico. O sea, está diciendo exactamente lo contrario que su colega de gabinete, y lo grave es que, a juzgar por las declaraciones del presidente, el que está más afinado parece ser Alexander López en su apreciación de que van por el ahorro de los colombianos para poder suplir y cubrir los huecos presupuestales que tienen. Pero hay alguien más en la ecuación, ¿no? Laura Sarabia, que es quien ha planteado esto en el comité y quien uno supondría representa lo que quiere el presidente. Con roles bien definidos, lo que es Cristo y lo que es el señor de Planeación Nacional, con un foco en el Congreso, Laura Sarabia haciendo reuniones con gremios y empresarios, y les falta el eslabón de la cadena, ¿no? Que es quien les maneja verdaderamente las cortes, que es donde están huérfanos. Pero hay otro elemento que falta ahí muy importante, que es el ministro Bonilla, que es el que maneja la chequera y quien le ha dicho al país que es un error llamar eso inversión forzosa, que eso tiene que llamarse es inversión estratégica. Pero sabe, cambiarle de nombre al asunto no cambia en el fondo prácticamente nada. Es lo mismo. Luis Carlos, hay que tener en cuenta la mesa, el tablero de ajedrez del gobierno nacional. Por un lado, lanzan lo de las inversiones forzosas como mecanismo para reactivar la economía, algo que han venido pidiendo los empresarios, los gremios y en general, pues, para que la economía vuelva a tributar y reaccione, salga de un frenazo en el que está. Eso es un punto que no hay que confundirlo con la discusión del presupuesto, que es un segundo punto. Y un tercer punto es la ley de financiamiento del presupuesto de esos 12 billones que no encuentran cómo sumarlos. Son tres cosas andando que se corre el riesgo de entrecruzarlos y terminar hablando de lo mismo, que no es lo mismo. Pero profe, y eso, perdón Santi, sí, usted no lo advirtió desde el principio. Sí, claro. Esto suena a, no quiero utilizar la palabra extorsión, pero sí a una negociación muy dura. Es una tenaza. Es una tenaza del gobierno diciendo, sí, señor, o me aprueban las cosas forzosas, las inversiones forzosas, o los voy a clavar con reforma tributaria. Hay tres cosas. Es que hay dos amenazas. Hay la tenaza que aprieta al sector productivo, se llama inversiones forzosas, a los bancos en particular, con una clara afectación a los bancos. Recordemos que de los 29 bancos, 11 están en rojo. Y la ley de financiamiento, que la ley de financiamiento dicen, pero bueno, ¿de dónde vamos a sacar 12 billones que no tenemos para el presupuesto? Y el director de planeación, el director de la DIAN y el ministro de Hacienda manejan ese lado. Y por el otro lado está la señora Sarabia manejando el tema de las inversiones, hablando con los gremios, con las cosas. Son, digamos, patas de una mesa que cojea y va a ser complicado. Decirle una cosa a la gente. Estamos en esta situación por dos razones.
El problema es al gobierno no le alcanza la plata. Pero estamos acá por 2 razones. Primero, porque el propio gobierno ha creado un escenario de inestabilidad y un escenario de incertidumbre donde la gente no quiere invertir, no quiere gastar, y eso pues no genera impuestos para que el gobierno los utilice en lo que quiera. Pero 2, porque esa es una de las grandes diferencias entre las economías del mercado, ¿cierto?, y las ilusiones de la izquierda global, que son muy buenos para botar globos, hacer ideas, pero muy difíciles en aterrizarlas. El gobierno se ha metido en la cabeza un montón de proyectos, de reformas, de cambios que no son viables sin ahogar la economía, y no puede cumplir con esas promesas porque simplemente no es viable. No es viable. Entonces estamos metidos en una vaca loca porque un señor y unos señores quieren hacer unos cambios y quieren entregar unas cosas y quieren dar unos subsidios, ¿verdad? Pero eso termina matando el país, y eso es lo que está pasando. No sé si sea mucho más difícil que explicar que lo anterior. No, a mí me parece, Luis Carlos, que ya, digamos, estamos en plena, arranca la segunda quincena del mes de agosto, viene unos meses, son 8 semanas, 12 semanas trepidantes en la discusión del Congreso, y ya lo anunció el director de Planeación y por su lado el ministro de Hacienda, de erradicar un proyecto de ley de reforma tributaria y otro proyecto de ley de inversiones forzosas. Es decir, este tema es el mejor ejemplo de zanahoria y garrote, pero ¿sabe que no veo la zanahoria por ningún lado? Luis Carlos, sabe que me llama mucho la atención en esa línea de lo que usted dice en la entrevista de Laura Sarabia en el Tiempo el domingo, porque es tal cual. ¿Quién tiene la culpa del frenazo del sector infraestructura y del frenazo del sector vivienda? Pues el gobierno. Evidentemente aquí todos coincidimos en eso. Y entonces la respuesta es no, como el sector vivienda está destruido y entonces las tasas de interés están muy altas y la gente no está comprando vivienda, tenemos 2 opciones: inversiones forzosas para entregarles créditos a las familias que necesitan vivienda, o reforma tributaria. Ustedes elijan. Esa es un poco la respuesta. Y eso es una falencia enorme en el modelo económico que ellos proponen. Lo que siempre hemos dicho, Gustavo Petro está 99% correcto en la identificación de los problemas, 100% equivocado en la ejecución y en el arreglo de los mismos. 625.